Buenas tardes, hermanos. Los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo y les damos la bienvenida a nuestro siguiente estudio bíblico en el libro de Colosenses. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han conectado y por los que van a escuchar su palabra. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad y por poner en nosotros el deseo de seguir meditando en su palabra, escudriñándola y aprendiendo cada día de ella. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre eterno que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres, tu amor, bondad y misericordia, Padre, y por este misterio, Señor, que nos ha sido revelado y que ha sido de bendición a nuestras vidas, Padre, y que queremos conocerlo aún más, Señor, y apropiarnos de él y vivir para ti, Señor. Bendícenos con tu palabra santa en esta tarde y ayúdanos a escudriñar en lo más profundo, Padre, y esa oración que hizo Pablo por los colosenses también nos llega a nosotros, Señor, que queremos ese espíritu de sabiduría y de revelación que nos ayuda a entender y a comprender tu palabra, tu voluntad, Señor, tu sabiduría. Gracias por este privilegio, Señor. Acompáñanos, Espíritu Santo, y guíanos en todo momento. Bendice el corazón y la mente de los que están escuchando, Padre. Unge mis labios y que seas tú, Padre, quien tenga control de todo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones y por cada uno de los creyentes, por el cuerpo de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos en Colosenses 2, 1 al 7. ¿Tienen listas sus Biblias? Colosenses 2, 1 al 7. Continuamos estudiando el ministerio de Pablo a los gentiles. Este estudio es continuación del que dio nuestro pastor la semana pasada y nos habló de ese ministerio de Pablo. Y ahora vamos a ver en estos versículos que Pablo está hablando a los creyentes de Colosas, los creyentes que pertenecen al cuerpo de Cristo, los creyentes que forman la iglesia. Leamos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Sí notamos, hermanos, que Pablo está hablando a los creyentes, a la iglesia en general, y el pequeño título que tiene este pasaje son las señales distintivas de una iglesia madura. Pablo los está invitando, dice, a que estén unidos en amor, a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a conocer el misterio de Dios, a conocer los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y arraigados y sobreedificados en Cristo,
confirmados también en la fe y abundando en acciones de gracias. Todo eso concierne a los creyentes, al cuerpo de Cristo. Las señales distintivas que encontramos aquí las vamos a mencionar y son 5. La primera, un ministro que lucha en oración y se preocupa por la iglesia. Es Pablo que dice que tiene una lucha por ellos, ¿verdad? En oración. La número 2 es poseer confianza y seguridad, cuando dice que sean consolados sus corazones. La número 3, resistir las enseñanzas seductoras, cuando dice que no se dejen engañar con palabras persuasivas. Número 4, mantener disciplina estricta, orden y firmeza. Y eso es lo que está mirando Pablo en ellos, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Y el número 5, andar en el Señor, en el versículo 6 y 7. Dice, andad en Él. Y vamos a ir desglosando de una por una. La señal número 1, el ministro que lucha en oración y se preocupa por la iglesia. Pablo quiere que sepan ellos, le dice a los colosenses, ustedes, quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, por ellos y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjense a quién se refiere, a 3 grupos diferentes. Los de Colosas, los de la Odisea y todos los otros que saben de la palabra del Señor, del Evangelio y del ministerio de Pablo. También podemos ver un pequeño bosquejo. Si separamos los versículos en temas, la primera parte, los primeros 15 versículos, nos va a hablar de que Cristo es la respuesta para la filosofía. ¿Recuerdan ustedes las corrientes que había en Colosas y que estaban influyendo en los creyentes y que Pablo está refutando en esta carta y que nuestro pastor ya lo mencionó en el estudio pasado? Una de ellas es la filosofía. Y los versículos 16 al 23 encontramos que Cristo es la respuesta para los ritos, para la ley. ¿Recuerdan ustedes? Para la liturgia. La respuesta a la filosofía es para la mente y la respuesta para los ritos es para el corazón. Esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo del estudio. La segunda necesidad de la iglesia es que haya personas maduras, gente que esté coherentemente creciendo en el Señor. Las personas maduras son coherentes en todo lo que hacen y pocas personas son coherentes en su caminar diario con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que creemos lo vivimos, pero muchas veces decimos y no hacemos. Ahí está la incoherencia. Un pueblo maduro debe tener ministros que luchan en oración y se preocupan por ellos. Ustedes saben y se han dado cuenta que su pastor ora por ustedes y se preocupa cuando no asisten a la iglesia, les manda un text, pregunta por qué no vinieron, les hace una llamada. Ese es un ministro que lucha en oración y se preocupa por su congregación. Recuerden que Pablo nunca había visitado esta iglesia personalmente, ¿verdad? Porque el pastor era Epafras. Entonces esto es algo importante que entender porque ni siquiera los conocía y se preocupaba por ellos y oraba por ellos y por todos los que no lo conocían. Qué bonito sería, ¿verdad?, que nosotros oráramos por los que no nos conocen, pero que han escuchado la palabra del Señor. Un ministro no comprometido del todo suele producir personas no comprometidas del todo. Fíjense la influencia que tiene el liderazgo.
Un ministro comprometido va a comprometer, ayudar a comprometer y hacer que se comprometan los creyentes con sus convicciones, con la obra del Señor y más bien con el cuerpo de Cristo. La lucha que sostiene Pablo es en oración. Esa lucha es un conflicto y viene de la raíz griega agón, que significa agonía. Pablo está en agonía, intercediendo, orando por los creyentes. Significa luchar, agonizar, pelear y contender en oración por los creyentes de las iglesias. ¿Recuerdan ustedes que en el libro del Antiguo Testamento dice que no encontró quien se pusiera en la brecha? Eso quiere decir alguien que agoniza, pelea y contiende en oración e intercede por alguien más. Y esta es la agonía que dice Pablo que él está sosteniendo. La oración, la comunión con Cristo, con Dios, es el principal canal a través del cual Él ha elegido bendecir a su pueblo. ¿Cómo nos va a bendecir el Señor? Recuerden 2 de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo se humillare y oraren. Si no hay humillación y oración, Dios no nos puede bendecir. Tenemos versículos de referencia, Mateo 7:7, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es una promesa sobre la oración. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos estos versículos nos invitan a la oración y nos dan promesas también de que el Señor escuchará nuestras oraciones, peticiones, acciones de gracias, testimonios, pero todo es para darle la honra y la gloria a Él. Pero vean qué importante es la oración. A esta oración se le ha llamado la oración de la agonía. El apóstol Pablo podía ver que aquí existía un grave problema en Colosas y Laodicea, y esto le causó un gran conflicto, una gran preocupación en su corazón. Había 5 errores que ponían en peligro a la iglesia de Colosenses y Pablo los trata en este capítulo. Se los voy a mencionar. En los versículos 4 al 7 habla de palabras persuasivas. En los versículos 8 al 13 habla de la filosofía. Los versículos 14 al 17 habla acerca del legalismo. Versículos 18 y 19 habla del peligro del misticismo. Y del 20 al 23 también encontramos el ascetismo. Cuando nuestro pastor dio un panorama, él mencionó cada uno de estos peligros y más o menos tenemos la idea o entendimos el concepto de lo que era cada uno de ellos. Y ahorita no nos vamos a extender. Es solo para que lo tengan en su mente los peligros en los cuales podían caer los creyentes. Y en este tiempo también podemos incurrir en esos problemas. Diríamos que estas tendencias también constituyen un peligro en la actualidad. Creemos
que la mayoría de nosotros podríamos sentarnos y tomar este capítulo, leerlo detenidamente y hacer un inventario de nuestras vidas espirituales para ver en qué dirección nos estamos dirigiendo, para ver si no nos hemos deslizado hacia uno de estos sistemas en la actualidad. Gran cantidad de aquellos llamados creyentes en la Biblia se desplazaron hacia uno u otro lado de estos sistemas mencionados aquí. Los cristianos estaban en peligro de dirigirse en algunas de esas direcciones. Y ese peligro también está en la actualidad. Y necesitamos mucha oración agonizante por la iglesia de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la corriente de la nueva era puede influenciar en algunos que no están cimentados ni arraigados o que no tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor porque no hay estudio. Entonces pueden ser arrastrados por esas corrientes. Esta situación explica por qué encontramos en el libro de Apocalipsis, al hablar de la iglesia de la Odisea, se destacó la condición de tibieza espiritual porque habían perdido de vista a la persona de Cristo. Cristo es la respuesta para la mente del hombre y Él es también la respuesta para el corazón humano. Vamos al versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Corazón indica la totalidad del hombre interior. Esto quiere decir toda la naturaleza propulsora del hombre. El apóstol estaba orando para que sus corazones, para que la totalidad de su persona fuera consolada. Esta es nuestra humanidad. Los corazones es nuestra humanidad. Unidos en amor significa una unión muy compacta. El amor les atraería unos hacia otros a la unidad. Después de todo, una iglesia no está unida por dones o incluso por lo que hoy llamaríamos espiritualidad. El vínculo que une a los creyentes es el amor. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El del amor, ¿verdad? Ese es el cemento que nos mantiene unidos. Luego Pablo dijo a continuación del versículo 2 que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Otra versión traduce riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Esta expresión plena seguridad es muy interesante y literalmente quiere decir navegar a toda vela. Quiere decir que los creyentes deben avanzar espiritualmente. Tienen que avanzar para cumplir los propósitos de Dios. Y en la parte final del versículo 2 habla del misterio. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Otra traducción lo expresa así: el misterio de Dios es Cristo. Y creemos que este es el significado correcto. El misterio de Dios, ¿quién es? Cristo. En el estudio pasado dice en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo está hablando de un misterio. En el versículo 2 y 3 dice que la iglesia necesita un pueblo maduro, tiene corazones que son fuertes y confiados. La palabra consolados ¿recuerdan ustedes qué quiere decir paracleto? Consolador, ¿verdad? Consolados viene de la palabra paracletosín, que significa ser fuerte, fortalecido, establecido y bien parado. Significa ser alentado. Es el tipo de fortaleza que motiva confianza y seguridad.
que pone de pie a una persona para soportar el ataque de la falsa enseñanza, las pruebas y las tentaciones. Cuando usted diga que quiere ser consolado, es que va a tener fortaleza. Da consuelo y construye seguridad y confianza en la vida, tanto ahora como eternamente. El corazón humano anhela dicha fortaleza. ¿Y de dónde proviene esa fortaleza? ¿Cuál es el manantial donde fluye esa confianza y seguridad? Los corazones fuertes, dice, provienen del amor, porque están entretejidos con los demás en el amor. Vamos a pensar en la gente y en los momentos en que nosotros hemos sentido alguna vez una soledad total. Cuando nos hemos sentido rechazados, cuando decimos que nos falta amor, cuando no tenemos amigos, cuando somos ignorados, somos maltratados, somos pasados por alto, o nos dejan de fuera del grupo o de alguna actividad. ¿Y cómo nos sentimos? Terrible, ¿verdad? Una persona que siente estas emociones pocas veces se siente fuerte, confiada o asegurada. Y se siente débil y no aceptable e incapaz de manejar situaciones. Se siente insegura y lo que hace que se retraiga o reaccione con una actitud de superioridad o altanería. Y todos hemos visto estas reacciones. La cuestión es esta, miren. La respuesta a un corazón fuerte, confiado y asegurado es el amor. Y estar entretejido con los demás por el amor. Esta es la tarea de la iglesia y sus creyentes. Amarse los unos a los otros, edificar relaciones de amor entre ellos, no rechazar, no ignorar o pasar por alto a ninguna persona. Cuando nuestros corazones están entretejidos con amor, entonces los corazones de todo creyente serán fuertes, alentados, fortalecidos, asegurados, confiados y consolados. Lo mismo sucede en el hogar cuando un hijo no se siente querido, no se siente aceptado, no se siente apoyado, se deprime, se vuelve rebelde. Es igual porque no siente ese amor, no se siente parte de, no se siente entrelazado, no se siente asegurado, no se siente confiado, no siente que pertenece a alguien. No está ese sentido de pertenencia. Advierta que los corazones fuertes no provienen de la religión, la ceremonia o el ritual, las leyes o las reglas. Los corazones fuertes provienen del amor. ¿Y cuál amor? El amor de Dios. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros tenemos el amor de Dios, somos capaces de amar aún a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Pero el amor de Dios puede hacer eso. Entonces, si nosotros demostramos ese amor de Dios a nuestros hermanos, vamos a estar relacionados. Y estos corazones fuertes dice que provienen de saber lo que uno cree de Dios es correcto, es exacto. ¿Cómo se le llama a este concepto? Ortodoxia, ¿verdad? La ortodoxia es la creencia correcta. Entonces, si yo le pregunto ¿cuál es su ortodoxia? Es saber que lo que usted cree de Dios es correcto y es exacto. La mayoría de las personas no están seguras acerca de Dios. ¿Por qué no están seguras? No están seguras de que Dios en realidad existe. Porque a veces dicen, oh, yo sé que Dios está en el cielo, pero su pensamiento de ahí no pasa.
No están seguras de que Dios en realidad se ocupa de su bienestar, porque aún en alguna situación difícil dicen, ¿por qué Dios permitió que pasara por esto? No están seguras de que Dios en realidad se interesa en sus vidas cotidianas. Hay algunas reflexiones que hablan acerca de que dice Dios, le dice al hombre, hice el amanecer para que lo disfrutaras, la salida del sol para que lo disfrutaras, el ocaso en el mar, tantas maravillas que Dios pone diariamente en nuestras vidas y a veces no somos capaces de disfrutarlas, valorarlas o tomar un tiempecito y darle gracias a Dios por esas maravillas. No están seguras de que Dios se pueda conocer de manera personal. No están seguras de que la vida eterna en realidad existe y de que en realidad pueden saber que hay vida después de la muerte. Un corazón que es inseguro no puede tener una creencia correcta, ni puede ser fuerte, ni estar seguro en nada. El objetivo de Pablo en el ministerio lo abarca los versículos capítulo 1, 24 hasta el capítulo 2, versículo 7. Y hace hincapié en este gran secreto. En Colosenses 1, 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el secreto del cristianismo. Es Cristo que vive su vida en y a través de usted para la gloria de Dios. Pablo dijo en efecto, el misterio está fuera, ya es un secreto abierto. El gran misterio es que el creyente tiene una unión espiritual en Cristo. Lo que una vez fue un secreto ya ha sido revelado. Y aquí en este pasaje, 3 misterios son descritos. La iglesia como el cuerpo de Cristo, de la cual Pablo servía y sufría por causa de ella. La presencia permanente de Cristo, la esperanza de gloria individual en cada creyente. Y el tercero, Jesús revelado, el tesoro del cual proviene toda sabiduría y conocimiento. Si nosotros nos dedicáramos a estudiar estos misterios, Pablo habla acerca de 11 misterios, así que se los voy a dejar de tarea. Está el misterio de la piedad, el misterio de la fe. Aquí estamos hablando del misterio de Dios, que ese misterio era un secreto, pero que Dios ya lo ha revelado. ¿Y quién es este misterio? Es Cristo. Jesucristo es el misterio de Dios. Y ahora es Jesucristo el que revela a Dios a los hombres. Cuando la gente mira a Jesucristo, ve a Dios. Cuando la gente llega a conocer a Jesucristo, llega a conocer a Dios personalmente. Ese es el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Una vez que una persona se acerca a Dios a través de Jesucristo, Dios coloca su espíritu dentro del corazón de la persona. Y el Espíritu de Dios infunde fortaleza, seguridad, confianza dentro del corazón de la persona. El Espíritu de Dios otorga absoluta seguridad de que verdaderamente conocemos a Dios y que somos adoptados como sus queridos hijos e hijas. El Espíritu de Dios inspira esa confianza dentro de nuestros corazones. Tenemos algunas citas bíblicas que usted las puede anotar o después volver a ver el video y leerlas. Romanos 8:15, 2 de Corintios 1:22, Gálatas 4 del 4 al 6, 1 de Juan 3:24, 1 de Juan 5:6 y 1 de Juan 4:13. Entonces tenemos que la iglesia
que Cristo es el misterio revelado, que la iglesia es el misterio, porque no había sido revelada en el Antiguo Testamento. Dios ya había hablado que iba a salvar a los gentiles y los salvó, pero en el Pentecostés Dios comenzó algo nuevo. Comenzó a llamar a un grupo de personas, reuniéndolas en un cuerpo de creyentes bautizadas por el Espíritu Santo en este cuerpo. Y eso es lo que Pablo estaba explicando en 1 Corintios 12 y 13, que dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Cristo tenía un cuerpo físico mientras estaba aquí en la tierra, y ahora Él tiene en el mundo un cuerpo espiritual. ¿Y cuál es ese cuerpo? El cuerpo de los creyentes. El cuerpo de Cristo, la iglesia. También puede leer 1 Corintios 12, donde dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y este hecho dice que trae unidad a la iglesia. El Espíritu Santo ya ha hecho esa unidad y nos toca a nosotros cuidar la unidad del Espíritu. Y ese es el problema. A veces decimos, es que en esta iglesia no hay unidad. Lo que está pasando es que nosotros estamos quebrando la unidad del Espíritu, porque la unidad sí está. Somos nosotros los que no nos unimos. Vamos al versículo 3, en quien están escondidos, la segunda parte. Pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Cristo. Este ya lo vimos. Y vamos, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los hombres buscan sabiduría y entendimiento. La palabra sabiduría, que quiere decir Sofía, significa la capacidad de utilizar la verdad una vez que se conoce esa verdad. Y es utilizar la verdad sabiamente tal como se debe emplear. Es conocer cómo enfrentar los problemas cotidianos y manejarlos sabiamente. Es una sabiduría práctica y es saber cómo aplicar las grandes verdades de la vida a la vida diaria. Vamos con la palabra entendimiento, del griego sunesis. Es la capacidad de comprender los hechos y la verdad. Significa la capacidad de ver y conocer la verdad. Es ver y conocer qué hacer y comprende las grandes verdades de la vida. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces dicen, es que no le entiendo? Es porque no está viendo lo que es la verdad. Hasta que dice uno, me hizo clic o me cayó el 20. Es cuando usted ve la verdad frente a sus ojos y entonces sí, entiende. Es igual cuando leemos la palabra del Señor. Decimos, la leo pero no le entiendo. ¿Por qué no le entiende? Porque no conoce la verdad. Es un juego de palabras, ¿verdad? Pero tenemos que profundizar en ellas para, dice Pablo, para encontrar esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero aquí es como una adivinanza, un acertijo, porque ¿dónde están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Ya sabemos que en Jesucristo. Jesucristo es la personificación exacta de toda la sabiduría. Él es la única persona que vivió la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la persona que enfrentó toda prueba y problema en la vida y lo resolvió. Y vivió exactamente como deben vivir los hombres. La sabiduría de la vida, de cómo vivir la vida, se ve en Jesucristo y solo en Él.
Jesucristo es la misma personificación del entendimiento. Él es el creador y sustentador del universo, y todos los tesoros del entendimiento están en Jesucristo. El hombre puede entenderse a sí mismo y a su mundo solo en Jesucristo. Busca Romanos 11, 33 al 36, Primera de Corintios 1, 24, Colosenses 2, 3 y Jeremías 9, 24, que hablan de conocer al Señor. Esta es una idea importante de Pablo en la carta a los Colosenses, y con esto quiere refutar las malas enseñanzas que traían problemas a los cristianos de Colosas. Porque los maestros querían influenciar y decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero no en Jesús, sino que ellos tenían ese conocimiento como reservado para los elegidos nada más, o para un grupo selecto, y podían ellos decirles cómo llegar a ese conocimiento. Pero Pablo aquí les está escribiendo que encontrarán todos esos tesoros solo en Jesucristo. Pero esa sabiduría y conocimiento dice que debemos buscarlos en Jesús, no en la filosofía de la vida. Cuando Pablo dijo que esta sabiduría estaba escondida en Cristo, utilizó la palabra apócrifos. El propio uso de esta palabra es un golpe apuntado hacia los gnósticos, porque ellos creían que una gran masa de elaborado conocimiento era necesario para la salvación. El conocimiento que ellos escribían en sus libros, el cual ellos llamaban apócrifos, estaba fuera del alcance de los hombres ordinarios. Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría no estaba escondida en esos libros secretos, estaba depositada en Jesucristo, y deberían saber que de este modo todos tenían acceso a ella, a esa sabiduría. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí Pablo va a tratar el asunto de la filosofía. En algunos centros de estudios, la filosofía y la psicología han sustituido a la Biblia. Ello ha resultado un elemento persuasivo para algunos jóvenes estudiantes. El problema no es que conozcan filósofos y psicólogos y los conceptos que estos enseñan. Lo grave es lo poco que conocen sobre la Biblia y el hecho de que en muchos esos conocimientos hayan desplazado a la Biblia de su lugar central en la formación de un cristiano. Esto es lo grave, cuando esos conocimientos desplazan lo que sabe la persona acerca de la Biblia. Esto constituye un problema y las consecuencias pues se dejan ver inmediatamente. Existía este problema en Colosas y en la Odisea y también en el mundo actual. La Odisea fue la más débil de las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Por qué? Porque se encontraba en la peor condición espiritual y sus miembros creían que se encontraban en una buena condición. Porque estas ciudades eran ricas, tenían una buena situación económica, se jactaban de su riqueza, de la opulencia en que vivían, de su conocimiento, pero en cuanto eran ciegos a su verdadera condición espiritual. Recuerden ustedes lo que Jesucristo escribe a la iglesia de la Odisea. Eres un pobre ciego, desnudo, ¿verdad? Pablo advierte que no se dejen engañar por palabras y argumentos persuasivos o capciosos. Engañar implica convertir a alguien en una víctima. La palabra persuasiva dice que forma parte de una oratoria elaborada y agradable.
Pablo advierte a todos los creyentes de todos los tiempos que no se dejen engañar con estas palabras persuasivas, sino que debemos seguir la palabra de Dios. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. En esa época, Pablo se había enterado de que esa iglesia se estaba manteniendo firme. Veamos la palabra buen orden. Ese orden es una palabra o término militar que contiene la idea de estar alineados hombro a hombro. Y eso es lo que los creyentes deberían estar haciendo, manteniéndose firmes hombro a hombro. En cambio, algunos tratan de socavar a otro cristiano o de aprovecharse de él. Pero aquí no sucede en esta iglesia. No. Luego el apóstol Pablo utilizó la palabra firmeza. También es un término que implica constituir un frente sólido, inamovible. Y la traducción literal podría ser estereotipo. Esa palabra la hemos escuchado mucho y es una idea aceptada comúnmente por una sociedad con carácter inmutable. Estereotipo entonces es lo contrario de algo movible. Pablo escribió de la misma idea a los Corintios en su primera carta en el 15:58 diciéndoles: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. La iglesia en Colosas en aquel tiempo tenía esa reputación de firmeza y estabilidad, y Pablo quería que ellos continuaran de esa manera y no fueran arrastrados por esas filosofías o la oratoria de algunos. Versículo 6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Este versículo también lo hemos estudiado en Efesios. ¿Qué quiere decir ser salvo o qué significa ser cristiano? La salvación consiste en recibir a una persona y esa persona es Jesucristo. Entonces aquí Pablo dice: habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Se trata de andar en el Espíritu, de vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Y andar no consiste así como en un globo que se va inflando, sino que muchas personas creen que la vida cristiana es una experiencia grandiosa y abrumadora, irresistible, y que uno tiene que sentirse como un cohete que se dirige al espacio. No es de esa manera que se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive diariamente, en la oficina, en la escuela, en la calle, en el hogar, en la manera en que uno se dirige de un lugar a otro, es caminando. Así uno tiene que andar en Cristo hoy. No solo ser cristianos de domingo. Cuando dice de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, recibido hace referencia a la transmisión de la tradición, como cuando un maestro transmite sus enseñanzas a sus discípulos. Sin embargo, Pablo dice que aquí los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador es tener a Cristo, es estar en comunión con el Señor vivo. El cristianismo es Cristo y ser cristiano es haber recibido al Señor. Cuando confesamos que Cristo Jesús es el Señor, estamos declarando que es el Mesías ungido, el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador que vino y murió por nuestros pecados. Es el Señor soberano que reina sobre la vida y el universo. Los gnósticos negaron la soberanía de Dios y decían que Dios no era humano, que Jesús no podía ser humano.
Una característica de la madurez cristiana, dice, es una actitud de agradecimiento. Ya nos vamos a pasar al versículo 7. No puede quejarse y ser agradecido. No puede quejarse y estar lleno de agradecimiento. No puede criticar y estar lleno de gratitud. Los que han sido arraigados en Cristo se han plantado en Cristo y esas raíces fuertes los mantendrán firme. La metáfora que Pablo utiliza es que iba caminando en Cristo, dice, sigan andando en Él. Cristo es el camino, camina con Él. Vivid como hombres y mujeres que tenemos una unión vital con Cristo. Es caminar de manera dependiente de Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, rebosando en gratitud. Cuando dice arraigados, nos recuerda un árbol arraigado, un árbol plantado, árbol que tiene vida. Cuando dice sobreedificados, es como edificar sobre una casa. La casa no tiene vida, pero tiene un fundamento sólido. Y en Efesios también Pablo dijo que el fundamento era Cristo Jesús. Ya hemos recibido a Cristo, ahora andamos en Él y nos manda que estemos arraigados, recibiendo nuestra vida de Él como lo hace un árbol y siendo edificados sobre Él con nuestra fe apoyada y descansando en Él. Otra versión traduce confirmados en vuestra fe. Somos confirmados. Vamos a ver otra explicación. La segunda directriz, arraigados, en el griego rizó, quiere decir echar raíces en lo más profundo en Cristo, con todas las implicaciones que hay en esta figura. Sobreedificados, epoikodomeo. No podemos contentarnos con ser lo que somos. Es nuestra responsabilidad edificar sobre el fundamento de Cristo. Si nuestra vida de creyentes comenzó en Cristo, el continuar nuestro andar cristiano tiene que seguir siendo en Cristo. Cuando dice confirmados, significa hacer una cosa sólida que no se puede mover y está firmemente asegurada. La fe es el cemento de la construcción. La vida del creyente no es solamente un asunto de fe para el momento de recibir a Jesús, sino que debe ser algo de todos los días. Nuestros actos deben ser de fe o en fe. Puede buscar versículos, Romanos 14:1, 2 de Corintios 10:15, que hablan de ser inmaduro en la fe, de crecer en la fe, de ser firme en la fe y que nuestros actos también provengan de la fe. 1 de Corintios 15:58 y Romanos 14:23. Estas enseñanzas no solamente las fueron dadas por Pablo, sino que Epafras seguramente también ya había hablado acerca de esto. Arraigados, traduce la palabra arraigar como echar o criar raíces, establecer, fijar firmemente una cosa. Estar arraigado en Dios significa anclarnos firmemente en sus caminos, permanecer firme y sin fluctuación en el cristianismo. Una de las cosas que más cuesta en la vida cristiana es el ser constante. Constante en nuestra devoción a Dios, constante en la lectura bíblica, constante en la oración, constantes en congregarnos, constantes en el servicio de su obra. Y pudiéramos hacer más larga la lista, pero yo creo que con eso nos damos cuenta que nuestra constancia fluctúa mucho.
Por ello, la Biblia nos exhorta a estar firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15, 58. Vamos a ver, confirmados en la fe significa corroborar la certeza de algo para dar mayor seguridad a nuestras convicciones. Nosotros debemos estar bien seguros en la fe a la cual hemos sido llamados. Este caminar diario debemos tener siempre presente que nuestra ciudadanía es celestial y que tenemos preciosas promesas de gloria que no se comparan a las cosas de este mundo. Si la fe no está presente en nuestras vidas, las pruebas nos van a debilitar, nos podemos perder el entusiasmo y devoción por el Señor al enfocarnos en las cosas pasajeras de este mundo. Y podemos leer 1 de Pedro 1, 3 al 4. Abundando en acciones de gracias. Finalmente, el caminar con Dios debe ir acompañado de acciones de gracias, es decir, nuestro servicio hacia los demás. Nuestra vida cristiana no estará completa si no le servimos a los demás tal y como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Marcos 10:45 dice que porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso debemos esforzarnos en seguir este ejemplo, sabiendo que la Biblia alaba a los que tal hacen. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se fijan todo lo que nos habló Pablo acerca de las señales distintivas de una iglesia madura? Y se las voy a volver a repetir. El ministro que lucha en oración y se preocupa por la iglesia, sabemos que es nuestro pastor. Los creyentes que poseen confianza y seguridad es por el amor que hay en nuestros corazones, por el amor que tenemos hacia los demás, a los creyentes. Resistir las enseñanzas seductoras, las palabras persuasivas, las filosofías mundanas. Mantener la disciplina, el orden y la firmeza en la iglesia. El orden dice que es términos militares, hombro con hombro, y la firmeza es algo inamovible. Qué bonito ese verso que dice, ¿qué podrá apartarme, separarme del amor de Cristo? Dice que nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Y el último, andar en el Señor, que debemos andar como Él anduvo, seguir sus pisadas. Espero, hermanos, que la palabra del Señor haya hablado a nuestros corazones, que esa sabiduría y esa riqueza y ese conocimiento lo hayamos encontrado en este pasaje. Hay mucho por aprender si seguimos escarbando más, pero hasta aquí vamos a llegar. Agradecemos su atención, su estancia en escuchar la palabra del Señor, y pedimos sus oraciones para que el Señor nos ayude a seguir preparando estos estudios que son de edificación para nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita. Ayúdanos a arraigarnos, Señor, sobre edificarnos y mantenernos firmes en ti, Padre Santo. Ayúdanos a echar esas raíces profundas, Padre, para que no nos mueva cualquier viento de doctrina. Ayúdanos a sobreedificarnos en el fundamento que es Cristo, Señor. Gracias por ese fundamento. Y ayúdanos a mantenernos firmes en orden y en disciplina,
en nuestra vida cotidiana, Padre, donde quiera que estemos, que podemos ser representantes de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.